Avanzamos en nuestra jornada informativa, amigos y amigas, y ahora llegó el momento de saludar a Ciro Guzmán, director del Colegio de Abogados de Pichincha, y vamos a hablar sobre la renovación de autoridades en Ecuador. Doctor Guzmán, qué gusto tenerlo en este espacio, bienvenido. Buenos días a usted y a toda la audiencia. Y conversemos un poco. En Ecuador, la falta de renovación de autoridades clave en instituciones como el Consejo Nacional Electoral, la Corte Nacional de Justicia y la Fiscalía General del Estado ha generado preocupación en diversos sectores. Estas instituciones fundamentales para la estabilidad democrática y el acceso a la justicia enfrentan cuestionamientos por estos retrasos en los procesos de designación y renovación de sus autoridades. Señor Guzmán, ¿qué factores usted considera han contribuido al retraso en la renovación de estos representantes? Bueno, yo diría que hay un factor principal y ese factor es el cálculo político que tienen los diversos actores que están en el escenario del país. Es decir, al Ejecutivo no le interesa que se hagan determinados cambios en el Consejo Nacional Electoral, entonces detiene la posibilidad de esos cambios, emite informes que a través del Procurador General del Estado que le permitan sostener ese tipo de situaciones. Evidentemente auspicia, aunque no lo reconoce, actos, diríamos, de inestabilidad como el que ocurrió hace poco en el Tribunal Contencioso Electoral, cuando fue sustituido el presidente, sin que exista causal constitucional alguna, por una nueva mayoría que se estructuró dentro de ese Tribunal Contencioso Electoral, o también lo propio ocurre en los dos concursos, por ejemplo, para Corte Nacional de Justicia. Es evidente la injerencia del Ejecutivo en el Consejo de la Judicatura y cómo desde allí no se manejaron bien los concursos. En el primer caso, porque habían verdaderos hechos de corrupción que configuraron más adelante la existencia de delitos que hoy ya están incluso en sentencia condenatoria por por delitos de delincuencia organizada, en donde están inmersos funcionarios del Ejecutivo, como el director del SNAI, por ejemplo, funcionarios del propio Consejo de la Judicatura, quien lo presidía, Wilman Terán, antes miembro de la Corte Nacional de Justicia, que como hoy se ha develado en el desarrollo del juicio, estaba arreglando ese concurso de tal manera, violentando las normas incluso del debido proceso del propio concurso. ¿Para qué? Para colocar en la Corte Nacional de Justicia a personas que le eran funcionales a determinados intereses de orden político y obviamente y en otros casos incluso intereses de orden personal. Entonces, este tipo de cosas son los que nos complican realmente la renovación que debería ser regular, periódica, constitucional en este tipo de organismos y que lamentablemente no ocurre. Miren, en el caso de la Fiscalía General del Estado, tenemos un reglamento que se quiso aprobar que tenía una cantidad de elementos negativos que hizo que la Federación Nacional de Abogados del Ecuador, el Colegio de Abogados de Pichincha y otros colegios presentemos las observaciones directamente en una reunión con el presidente del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social para que se corrijan semejantes vicios que se estaban incorporando en el concurso para fiscal general del Estado. Ese concurso finalmente ha quedado ahí, detenido. El reglamento no sabemos finalmente qué suerte corrió y estamos con un concurso interrumpido. Constitucionalmente en abril deberá renovarse la fiscal general del Estado con una persona, ya sea hombre o mujer. Igual ocurre en el Consejo de la Judicatura. En enero tienen ya que cambiarse los miembros del Consejo de la Judicatura. El Consejo de Participación Ciudadana tiene que sustanciar ese concurso con las ternas que envíen las diferentes funciones del Estado. Sin embargo, ya estamos finales de noviembre, principios de diciembre, y no han llegado las ternas al Consejo de Participación Ciudadana porque ese organismo tampoco las ha solicitado. Entonces, estos son los Doctor Guzmán, y aquí hacer una pausa. Hay quienes cuestionan pues este trabajo que viene realizando el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social en su trabajo de designar autoridades, de estos procesos de designación de autoridades. ¿Qué opina usted sobre quitarle esta atribución al Consejo de Participación Ciudadana y Control Social y devolvérsela a la Asamblea Nacional?
Yo creo que en efecto esos elementos tienen que considerarse. El Consejo de Participación Ciudadana ha sido uno de los peores instrumentos que hemos tenido en estos últimos años, ¿ya? Lejos de ser el instrumento que garantice la participación ciudadana, como señala la Constitución de la República, lo que es un instrumento de manipulación de los concursos en función de los intereses generalmente del Ejecutivo. ¿Para qué? Para colocar en las diversas funciones del Estado a personajes que sean totalmente funcionales al Ejecutivo, y sobre esa base el Ejecutivo tenga el control no solo de la función a la cual representa, sino también del resto de funciones del Estado. Eso ha hecho que nosotros, por ejemplo, los abogados, veamos como usted dice, como un organismo innecesario, inservible, el Consejo de Participación Ciudadana. No solo debería, diríamos, plantearse la posibilidad de retirarle algunas funciones que éste tiene, sino incluso se discute la misma existencia de ese organismo, así como también se discute no solo funciones que debe cumplir el Consejo de la Judicatura, sino su existencia misma. Y aquí también en consultarle cuáles podrían ser esos mecanismos legales que podrían acelerar estos procesos de designación de nuevas autoridades. Bueno, y yo creo que si se cumpliría lo que dice la Constitución, evidentemente se podrían renovar sin mayor problema esos organismos. Mire usted lo que ha ocurrido en la Corte Constitucional. Como allí el sorteo se produce inevitablemente cada cierto tiempo, conforme lo señala la Constitución, para que se vayan renovando de los 9 miembros de la Corte, un tercio, un tercio. Mire usted, ahí ha operado perfectamente el mecanismo. No ha habido problemas. La Corte Constitucional ha sido tal vez el único o uno de los organismos, por no ser absoluto, más estables en el funcionamiento y en el manejo, digamos, de las normas que están en la Constitución. Y usted ve que se hizo ya hace tiempo, cuando correspondía una primera renovación de una terna de la Corte de 3 miembros que ya se fueron y fueron reemplazados, y ahora estamos a punto de que ello ocurra también con otros 3 miembros más adelante. Entonces, si es que realmente se cumplieran lo que dicen las normas constitucionales y legales, evidentemente no tendríamos estos problemas. El asunto es que se atropellan las normas constitucionales, se atropellan las normas legales. Lo que ha hecho, por ejemplo, el presidente Noboa es bárbaro. Es decir, mire usted el atentado que está ocurriendo con la vicepresidenta de la República. Personalmente, tengo un total desacuerdo con lo que es la orientación y el comportamiento político de la vicepresidenta de la República. Me encuentro, yo diría, en el otro lado, antagónico a lo que ella representa ideológica y políticamente. Sin embargo, no puedo estar de acuerdo jamás con la forma como el presidente de la República ha ejercido una acción de persecución, porque es eso, de persecución en contra de la vicepresidenta de la República, vulnerando todas las normas constitucionales, ahora suspendiéndola con un sumario administrativo que no tiene la menor procedencia en el caso de ella, pero mire usted cómo el presidente de la República atropella todo para saldar cuentas pendientes con la vicepresidenta, que hasta ahora no sabemos de qué orden son. Y aquí también consultarle cómo está afectando este retraso en la renovación de algunas autoridades a la confianza ciudadana que tienen las instituciones públicas, porque a ver, vemos que existe poca confianza en ciertas instituciones, como por ejemplo el Consejo de Participación Ciudadana, en el sistema de justicia en el país, pero esto también, el que se sigan dando estos temas, invita a que la población siga teniendo más desconfianza. Evidentemente. Mire usted, no solo por el retraso en la designación de estas autoridades, sino por la práctica que han tenido las funciones y los funcionarios que se encuentran hoy en cada una de ellas, evidentemente el nivel de credibilidad, de legitimidad y de confianza que tiene la población en estas instituciones está ya en puntos rojos, con porcentajes en muchos de los casos por debajo de las 10 unidades, ya sobre 100. Es decir, estamos hablando de una institucionalidad totalmente desprestigiada. Desprestigiado el Ejecutivo por su incapacidad, por su
falta de solución a los problemas que tiene el país, porque le miente o le engaña sistemáticamente al pueblo. Mire usted, se nos dijo que desde el 1 de diciembre no habrán apagones. Tomo el último dato, ¿ya? Y vamos a tener apagones. ¿Por qué se hace eso? ¿Por qué el presidente de la República declara eso? Simple y llanamente por cálculo político, no por informes técnicos, no sustentándose en los datos, no, sustentándose en su interés político de reelección. Entonces, el país no puede ser manejado en función de los intereses personales de X o Y funcionario público. Pero esto entonces ha llevado, mire usted, a un gran desprestigio de la función ejecutiva. El presidente de la República actual se encuentra en picada hacia abajo. Pero eso ocurre también con la Asamblea Nacional, ocurre con la policía, ocurre con las Fuerzas Armadas, porque los miembros de la policía, de su cúpula, no de la base solamente, no de la tropa, sino de su cúpula, así como también miembros de las Fuerzas Armadas, etcétera, se han visto involucrados en hechos de corrupción, en elementos sospechosos de delitos. Mire usted lo que ocurrió, por ejemplo, con el caso del famoso Don Nasa en la policía y en el ejército. Don Nasa, pues, repartiendo plata en los patios del Ministerio de Defensa, ¿ya? Nunca se investigó el asunto de los radares. Se hizo una supuesta investigación del radar de Montecristi que fue destruido a pocas horas de haber sido colocado, ¿ya? Pero nunca se estableció con seriedad qué mismo ocurrió con ese radar, que evidentemente afectaba a quienes, a los grandes grupos de delincuencia organizada ligados al narcotráfico. Entonces, mire usted, son todas estas cosas lo que ha ocurrido en el sistema penitenciario, los casos Metástasis, Purga, Plaga, en donde están envueltos todo el mundo, diríamos, funcionarios de diversas instituciones, algunos abogados incluso en libre ejercicio. Es decir, son los hechos que ha llevado a que el país pierda toda confianza en estas instituciones, incluso sienta repudio por las mismas. Y lastimosamente, mire, eso hace que también el desprestigio se extienda, yo digo en el caso del sistema de justicia, a una gran cantidad de jueces probos, a una gran cantidad de funcionarios judiciales honestos, porque personalmente no creo que la mayoría de funcionarios judiciales, operadores de justicia, etcétera, sean corruptos. No, así como la inmensa mayoría de abogados que hacemos el libre ejercicio profesional, no somos corruptos, no estamos envueltos en estos hechos, pero sin embargo se denigra la profesión, se denigra la función. ¿Por qué? Por este tipo de acciones. Entonces, en realidad, esto es lo que debe evitarse y nosotros como Federación de Abogados, como colegios de abogados del país, hemos dicho, tenemos que depurar estas instituciones desde la cabeza. Por eso ha sido nuestra lucha incansable para que el Consejo de la Judicatura, por ejemplo, sea depurado de los miembros que anteriormente lo dirigían, ¿ya? Porque durante más de una década soportamos un Consejo de la Judicatura que lo único que le hacía es daño a la justicia. Y ya en la parte final también consultarle, Ecuador está próximo a vivir un proceso electoral y también se escucha a algunos candidatos hablar de transformar el sistema de justicia en el país, candidatos en este caso presidenciales. ¿Cuáles como que podrían ser estos temas que los candidatos deberían incluir en agenda para precisamente lograr esta transformación de un sistema judicial? Ya en la parte final y de manera breve, por favor. Bueno, de manera concreta, partiendo del respeto que debe existir a la independencia judicial, es decir, al hecho de que los jueces y operadores de justicia no sean forzados a pronunciar fallos en función de determinados intereses políticos o económicos, en muchos casos ligados a la corrupción, necesitamos, sí, que contar con un ejecutivo que, por ejemplo, le dote al sistema de justicia de los recursos necesarios para que éste sea rescatado del nivel en que se encuentra. Tenemos un déficit de más de 500 fiscales en el país. Tenemos un déficit de funcionarios de jueces de primer nivel, de jueces en todos los niveles. Tenemos un déficit de infraestructura, una infraestructura que se cae a pedazos. No tenemos un déficit de insumos. Los jueces y operadores de justicia no cuentan ni siquiera con una hoja de papel. No sirven las impresoras, no sirven las máquinas, los escáneres, todo está bastante mal.
Entonces, necesitamos implementar el expediente judicial electrónico. Todo eso tiene que hacerse con una inversión y el Ejecutivo tiene que comprometerse a no meter la mano en el sistema de justicia, sino más bien a dotarle del presupuesto que necesita esa función para poder salir de la situación de crisis en que se encuentra. Perfecto, doctor Guzmán, le agradecemos por su tiempo para los medios comunitarios de Corape. Muchísimas gracias por acompañarnos en esta mañana. Gracias a usted por la invitación y nuevamente un abrazo a toda la audiencia. Que pase bien, amigos y amigas. Nos vamos a una pausa. Regresamos en breve con ustedes.